En la Biblia se dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose a dioses. Pero más modestamente, entre los hombres podemos decir que en el principio fue Homero. Y son los hijos de Homero, de Sócrates y Arión, de Apeles y de Fidias, los que nos han mostrado la existencia, los aciertos y desaciertos del hombre. ¿Qué encontramos en la historia del ser humano? Su palabra, pintura, música, sino la esencia humana, su evolución íntima y social, los paradigmas de sus anhelos y fracasos. La palabra es el rostro de los hombres, y sin ella permaneceríamos en las cavernas. Pero también es cierto que según el signo de esas palabras, la vida ha sido dichosa o desdichada. Empecemos por esta. Hace 24 siglos, Platón, el más influyente de los filósofos, defendió que todo lo material es un impedimento para alcanzar una más alta e ideal realidad, de donde se derivó el menosprecio del cuerpo y de la vida terrena, es decir, de nuestra propia materia. El mundo tuvo tan mala suerte que hizo que el cristianismo catolicista llevase a sus últimas consecuencias no las enseñanzas de su Mesías, sino las de Platón, y erigió el azote de la carne como purificación del alma y el culto a la muerte como entrada para el cielo. Todo ello condujo a una concepción tenebrista de la existencia. Y en verdad, si miramos en nuestro entorno histórico, encontramos que demasiados han reflejado tal desolación. Las pinturas de El Bosco, El Caballero y la Muerte de Durero, el infierno verbal de Poe, el spleen de Baudelaire, la mente torturada de Dostoyevsky, la música herida del Viaje de invierno de Schubert, los cantos a la muerte de Mussorgsky, la isla de los muertos de Böcklin y Rachmaninoff, los Kindertotenlieder de Mahler, las danzas de la muerte medievales, el trago de Manrique, el penar de Boscán y Juan de Yepes. Todo fluye como una lágrima interminable desde el medievo hasta el siglo de oro, el XVIII, el XIX. Incluso la pena negra o bruna, lorquiana y hernandiana. Las pirámides, los mausoleos, son iconos de un mundo agonizante en el que el pensamiento y el arte están siempre sitiados por la cosmovisión fúnebre y a veces atrincherados contra ella. Todos son premisas que confluyen en el Samuel Beckett de Esperando a Godot y en las palabras de Camus en Calígula: los hombres mueren sin haber sido felices. No es extraño que en medio de esa cultura luctuosa, cuya representación más emblemática entre nosotros podría ser Tediato, el personaje de Cadalso, muchos hayan sufrido de anedonismo, incapacidad para sentir alegría, a pesar de lo que escribiese Lucrecio. La muerte es la derrota de la vida, etc. Comprobémoslo. Regresar a la infancia es observar que la vida es un libro en cuyas primeras páginas se prometen júbilo, dicha y plenitud, palabras que la adolescencia va trocando en desengaño y tedio, de modo que la vida parece un paraíso que va convirtiéndose en infierno. En instantes así, a nadie contradiría este líder de Schumann: si la vida merece o no vivirse, etc. Parece pues que la existencia transcurre entre dos puntos irreconciliables: el ansia de vida y alegría y la constatación de que la muerte todo lo destruye, incluso el deseo de vivir. Porque la tristeza se pega a las paredes, las personas,
el tiempo y nos contagia. Recordemos como inocente y emblemático ejemplo la tortolica de Fontefrida, que prefiere sufrir a vivir alegre. No en vano, César Vallejo se lamenta de que hay ganas de no tener ganas, señor. Poco antes, Gertrudis Gómez de Avellaneda había escrito en una carta que este mundo es pequeño en felicidad y grande en amarguras, pensando en el suicidio. Suicidio que ha dejado de ser un rasgo del romanticismo y al que cada día se acoge más el mundo moderno, como demuestra la Organización Mundial de la Salud al señalar la depresión como mayor causa de muerte en la actualidad. Tal parece demostrar, antes de suicidarse, Caroline Gunderoth, la imagen pura del dolor antiguo, etc. Voluntad es lo que se precisa frente a la adversidad, aunque solo unos pocos convierten su destino en voluntad, como se deduce de este texto que firmó Beethoven poco después de sobreponerse a su intento de suicidio en Heiligenstadt. Sé que debo morir mañana, acaso, etc. Literatura, arte, pues, reflectores de una realidad agonista que ha azotado la historia. Sin embargo, hay otra historia, la que impidió Platón al tachar los escritos de los hijos de Homero que no estaban de acuerdo con él, la de cuantos prepararon el pensamiento de Epicuro, que esta vida es válida y gozable, que es un breve paraíso con sus límites, que el cuerpo no es un enemigo del alma, sino el rostro que la individualiza. Y para devolverle dignidad a esta vida, primero hay que devolvérsela al cuerpo, no con un superficial placenterismo, sino con un hedonismo metafísico. Esa tesis, aunque pueda considerarse pagana, viene avalada por autores ensalzados por la Iglesia. Salomón, en el Cantar de los Cantares, canta la sensualidad del cuerpo como fuente de alegría. Acompáñame, pues mi lecho es alegre, dice la amada. Y el obispo de Hipona, San Agustín, no entendía el amor como una abstracción, sino como una concreción. El amor me es más dulce cuando gozo tu cuerpo. Y más desenfadadamente se lo toma Emilia Pardo Bazán, quien escribe lujuriosa y juguetona a Galdós: qué deseos tengo, Pánfilo mío, de echarte encima este cuerpote y aplastarte. Sabían que es preciso abrir las ventanas para apagar las sombras. Luz, más luz, gritaba Goethe, defendiéndose de la muerte. Muchos hijos de Homero han luchado por poner más luz en las tinieblas. El renacimiento antropocentrista colocó al hombre en el lugar que ocupaba cualquier dios. Leonardo y Miguel Ángel miraron la realidad con una luz más clara. Colón o Galileo mostraron otros mundos más allá de esta tierra y este planetoide. Shakespeare, Cervantes, Balzac tradujeron a palabras muchos rostros íntimos del hombre, y cuando la sociedad necesitó liberalizarse, Dickens desarrojó a los niños con sus novelas y Mary Wollstonecraft a las mujeres con sus manifiestos feministas. Wordsworth nos enseñó a mirar la naturaleza. Darwin, Freud, Einstein mostraron que el hombre no necesita deidades, sino que se basta solo, si es preciso, para vivir solo y morir solo. Emerson, Thoreau, Whitman enseñaron un vitalismo envidiable, y cuando fueron necesarios, Locke, Jefferson, Madison defendieron los derechos sociopolíticos. Las ciencias marcaron una concepción de un mundo más gozoso en el que no solo existe el sacrificio o la tragedia. Ahí están estos y otros
como luminarias inesperadas. En ese mundo libre de prejuicios y vuelto a la inocencia, sí es posible creer y escribir sin rozar la ingenuidad ni sonrojarse sencillos poemas como este de Pedro Abelardo. Si yo fuera un poeta, etc. Por cuanto he dicho, es imprescindible una autopsia, revisión y reescritura permanente de toda la historia, la personal, la actual y la universal, no sólo de la memoria histórica reciente, para liberar nuestras conciencias. Es decir, hay que poner en orden a los hijos de Homero, reconsiderar sus actitudes y aptitudes. No puede negarse el penal de este efímero infinito que es la vida, pero anclarse en él es un error. Es preferible tomar como referencia momentos en los que la adversidad se transforma en voluntad. Porque es cierto que algunos vivimos en el infierno, pero siempre mirando al cielo y sus estrellas. He aquí, por ejemplo, dos momentos culminantes y ejemplares. Mientras espera ser detenido y ejecutado durante la Revolución Francesa, Condorcet escribe su historia del progreso del espíritu humano. Messiaen compone en los campos nazis su cuarteto para el fin de los tiempos. Actitudes así deben ser las premisas para un mundo justo. Sobreponerse a los errores del pasado para que cada vez queden más verdades que mentiras, más hechos que interpretaciones de los mismos, porque la historia la cuentan siempre los vencedores, pero la verdadera historia solo debe ser escrita por la democracia, en la que todos debiéramos sentirnos ganadores. En fin, en las salas de autopsia hay una inscripción. Este es el lugar donde la muerte se alegra de ayudar a la vida. Debiera ser una declaración de principios, porque también es necesaria una renovación del espíritu del arte y la escritura, convertir el llanto en canto y cantar para que se nos anegue el corazón de alborozo. Esto me recuerda a los versos de Huidobro. ¿Por qué cantáis la rosa, poetas? Hacedla florecer en el poema. Porque la palabra no debe ser simple y solamente literatura, sino que ha de brindarnos otra realidad, la íntima ascensión. Y no porque en el principio fuese el verbo, sino porque la palabra poética debe ser voluntad, destino, resiliencia, panacea, no epitafio. Nuestra estatura no acaba donde termina nuestra cabeza, sino allí donde alcanza nuestra mente. De ahí que me aferre a este poema de Angra y llanto, cuya versión, igual que de los anteriores, doy como resumen de cuanto he tratado de exponer. Al descubrir la muerte, quiso el hombre, etc. Y es que no sólo de realidades vive el hombre, sino de las utopías por las que lucha.